Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el maravilloso director Esaín y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550. Hoy 11 de septiembre del año 2022, que equivale al día 15 del mes de Lul, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y hoy tenemos otro programa más, ¿verdad? Como siempre estamos con ustedes aquí en PAB 550, compartiendo con ustedes lo que estudiamos de la Sagrada Escritura semana tras semana. Y como ustedes saben, nosotros los sábados tenemos una serie de estudios que es la base de nuestros comentarios aquí en este programa El Camino de Dios, que llega a ustedes de parte de nuestro ministerio, el Ministerio del Árbol de las Vidas. El día de ayer estudiamos la porción de la Torá titulada Kitetse. Ya estamos terminando prácticamente el ciclo de estudios anuales de la Torá, del libro de Moisés o la Torá del Dios de Israel. Para los que me escuchan por primera vez, la palabra Torá es la palabra que usted traduce como ley, pero en el hebreo es mucho más que ley. Y por eso es que hablamos del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, como la Torá. Pero cuando lees la Torá, te vas a dar cuenta de que el libro no se enfoca simplemente a hablar de leyes, sino que su enfoque primordial es hablar de eh, l- el Dios de Israel, el Dios que se le revela a Abraham, Isaac y Jacob, el que le habla a los hijos de Jacob en el Sinaí, a los descendientes de Jacob, y las promesas que le hizo a los patriarcas con respecto a lo que habría de hacer con ellos y las bendiciones que vendrían a través de ellos al mundo. Con ello, obviamente, la adopción del pueblo de Israel en el Sinaí y, como dice Pablo de Tarso en Gálatas capítulo 3, las leyes que vienen como consecuencia de las transgresiones. O sea que las leyes que vamos a leer en el Pentateuco tienen su origen en las transgresiones. O sea, las transgresiones crean un precedente para establecer leyes. Y así ha sido en toda la historia de la humanidad. Si miras, por ejemplo, las leyes en Puerto Rico, su gran mayoría tienen su origen en, primero, la Constitución como el fundamento de la autoridad legal para establecer un ente jurídico en Puerto Rico, para el legislativo, para guiar a la nación correctamente y obviamente el sistema legislativo que va creando leyes basado en los principios de la Constitución. Así mismo sucede con el libro del Pentateuco o la ley de Moisés, la Constitución o el fundamento de todas las leyes. Se va a encontrar las 10 palabras que Moisés le va a dar al pueblo de Israel, o mejor dicho, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le va a dar a Moisés para que Moisés le transmita al pueblo de Israel. Y esas tablas se convierten en ese fundamento donde van a nacer todas las demás leyes. En este libro de Deuteronomio, que es el ciclo final, la parte final ya de toda la narración del libro de la Torah o el rollo de la Torah, la porción que comienza en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio, podemos decir que es la penúltima o antepenúltima porción. Esta semana comenzamos la penúltima porción. La antepenúltima porción de lectura de este ciclo de estudio anual. Y comienza, como le dije, en Deuteronomio 21:10 y termina en el 25:19. Y en esta porción, eh, en otros años hemos hablado de ella. Vamos a ver cómo Moisés le dice a Israel que cuando el ejército de Israel tenga que enfrentarse a la batalla, o sea, tenga que ir a la batalla, a enfrentarse a sus enemigos, cómo debe conducirse el soldado en comparación a los otros soldados. Y siempre tenemos que tomar en cuenta el entorno cultural que el pueblo de Israel vive para el tiempo que estas palabras son dichas. Muchas personas juzgan negativamente las leyes que aparecen en la Biblia porque están mirando
la narración desde el lente del punto de vista del mundo que vivimos, la era donde nos encontramos. Para el mundo antiguo, las cosas que leemos en la escritura no eran cosas que serían impactantes en lo que respecta a nuestra forma de ver el mundo. Y todavía hasta el día de hoy esas cosas ocurren, como por ejemplo, ¿quién no sabe o quién no conoce de ejércitos en la historia de la humanidad que invaden países ocurren acciones inmorales que afectan la vida de otros seres humanos, como sería violar mujeres o violar niños? Y pues, como es la conducta, y no debería ser así, como es la norma de la forma de producirse, de conducirse un soldado en la guerra, pues Moisés le va a establecer una serie de leyes con respecto a esto que va a crear en Israel una conducta ética y moral con respecto a la guerra bien diferente a lo que debería ser, a lo que era alrededor de ellos. Moisés le dice al soldado que si sale a la guerra y ve a una mujer hermosa que quiera tomarla como su esposa, él debe primero permitirle a esa mujer que ella llore, que ella se lamente, haga duelo por su familia y por su tierra. Y que después de un periodo de tiempo donde el soldado la va a dejar a ella, tener su espacio, si aún él desea tomarla como esposa, la puede tomar, pero no la puede humillar. Y si se arrepiente de haberla tomado como esposa, no puede venderla como esclava ni tratarla como un ser humano sin valor. Y es bien interesante estas palabras, obviamente, cuando leemos este texto a la luz del pensamiento moderno, pues aún así vendría, no, para nosotros es impactante, nos vendría a la mente y dónde está el derecho de la mujer de escoger si este quiere ser su marido o no. Y obviamente estamos leyendo la Biblia, pues repito, con mentalidad moderna, de un mundo diferente al antiguo, pero cuando miramos el mundo antiguo, eh, es bien diferente. Por ejemplo, cuando Dios sentencia a través de los profetas a Israel al exilio, Dios le advierte a Israel que el ejército que iba a invadir, en el caso de los babilonios, iba a destruir su propiedad, iba a saquear las casas, iba a violar sus mujeres. O sea, Dios a través del profeta está anticipando la conducta del soldado. Incluso cuando lees el libro de Habacuc, profeta Habacuc, que es su nombre hebreo Habacuc, él no se pronuncia la H, Habacuc. Eh, Usted lee ese rollo y habla de los caldeos, cuán sanguinarios ellas eran y cuán crueles en sus acciones y cómo ellos iban a invadir la tierra, pero que eventualmente por sus acciones Dios juzgaría a esa nación por su forma de conducirse en lo que respecta a la guerra. Y Moisés le dice a Israel que Israel no puede conducirse de esa forma, su forma de actuar debe ser diferente. Y aún así, obviamente, estamos leyendo un documento antiguo que podríamos decir, esto que estamos leyendo no tiene valor alguno a nosotros si yo practico la fe, porque yo no salgo a la guerra, eh, y por qué Moisés va a permitir eso cuando eso no debería ser, ¿verdad? Lo correcto sería que eso no sea. Y uno se pregunta por qué Moisés permitió eso y Dios no dijo nada. Como por ejemplo vas a encontrar en el mismo libro de Deuteronomio que Moisés da permiso, otorga eh, permiso legal del divorcio por cualquier causa. Vas a encontrar que Moisés dice, si una persona se casa y después encuentra algo reprochable de esa persona, tiene todo el derecho de pedir divorcio. Y eh, nos viene la pregunta, ¿por qué Moisés permite eso? Y vamos a encontrar cosas que Moisés va a decir que a nuestros ojos, en el tiempo que vivimos, nos debe llamar la atención, pero también debemos entender la psicología humana que está presente en la revelación divina. ¿Por qué el humano es así? ¿Por qué el hombre, vamos a usar el ejemplo del hombre, que es el tema de la escritura, por qué el hombre, eh, cuando ve a una mujer hermosa, tiene un impulso de esa forma, un impulso eh,
no correcto, no racional en el asunto de tomar una mujer extraña de otra nación que está en una batalla, un conflicto, y echarse sobre ella y violarla. ¿Por qué el ser humano hace eso? ¿Por qué se cometen esos actos que hay en la naturaleza del ser humano, que es necesario que existan leyes que controlen ese instinto del ser humano que está en su naturaleza? Y nos lleva a la pregunta, ¿siempre el ser humano fue así? Esa es la creación que la Biblia dice, a imagen de Dios fue creado el ser humano. O sea, Dios también actúa por impulsos, si es que podemos atribuirles aspectos humanos a Dios. Eh, ¿Qué significa que el ser humano fue creado a imagen de Dios y cómo la conducta del ser humano, de acuerdo a cómo nos presenta la Escritura y de acuerdo a lo que vemos delante de nuestros ojos? Porque eso es lo interesante. Tenemos un documento antiquísimo, muy antiguo, de miles de años, que está hablando a una generación con un pensamiento muy diferente al nuestro, una cultura bien diferente a la nuestra. Sin embargo, los principios, si podemos decirle filosóficos, espirituales, como usted se sienta cómodo, trascienden los tiempos, porque siempre nos va a presentar en la misma situación. ¿Por qué actuamos así? Porque un hombre o un ser humano tiene que actuar de esa forma. Eh, ¿Por qué? Hay un texto que dice que en esta porción del hijo que es díscolo y rebelde, que no obedece a sus padres, tiene que ser presentado a la Corte de Justicia. Y la Corte de Justicia de Israel tiene que encontrar justa causa, o sea, evidencia más allá de cualquier duda, para establecer un juicio sobre ese joven o, o niño, bueno, niño es la palabra, joven realmente del texto hebreo, para eventualmente sentenciarlo de la forma que la Escritura dice que debe ser sentenciado. Eh, Porque es así, que hay en su entorno, que hay en su naturaleza que eventualmente lo lleva a ser de esa forma. Son los padres culpables de que un niño sea, joven sea rebelde y no obedezca a sus padres, o él decidió por sí mismo, no importa cómo eran sus padres, ser rebelde. Y siempre cuando miramos la historia bíblica, que está basado en la historia de un pueblo, el encuentro del creador, que es conocido como el Dios de Israel, porque tenemos que entender que en el mundo antiguo cada pueblo tenía sus dioses y cada pueblo reclamaba que su Dios es el Dios verdadero. Interesantemente, muy interesante notar cómo esos pueblos eventualmente desaparecieron y la memoria de esos dioses también desaparecieron. Pero sin embargo, todavía el pueblo de Israel existe, la descendencia de Jacob existe y la memoria del Dios de Israel aún está presente. Quiere decir que lo que ellos llamaban dioses no eran dioses, porque si fueran dioses todavía estaría la memoria de ellos entre los pueblos y esas naciones que declaraban su autoridad basado en sus dioses, pues estuvieran también presentes, pero muchos de ellos desaparecieron. Y estamos hablando en el tiempo de la revelación bíblica, porque aún los egipcios que tenemos hoy en día no son prácticamente los egipcios originales que vivieron en la tierra. Y así sucede con los amonitas, los moabitas, los hititas, todos esos pueblos de esos tiempos y sus dioses. Cuando leemos la escritura y nos percatamos que este Dios, que es el Dios de Israel, que es el creador de todas las cosas, que eventualmente en el Nuevo Testamento conocemos como el padre de el Mesías, Yeshua, eh, y obviamente eso tiene un término en la escritura que debemos entender de la perspectiva judía, porque ese mismo padre de Yeshua eventualmente va a llamar a los que son como su hijo, sus hijos. Eso lo enseña Pablo de Tarso en la resurrección. Esta historia bíblica que leemos ante nuestros ojos, que parece ante nuestros ojos algo muy antiguo, pensamiento muy antiguo, todavía las ideas espirituales, si podemos decirlas así, espirituales o filosóficas, trascienden los tiempos y nos enseña la realidad del ser humano. Y viene la misma pregunta: ¿qué le sucedió al ser humano que es así? ¿Por qué el ser humano es violento? ¿Por qué el ser humano asesina a otro? ¿Por qué el ser humano viola? ¿Por qué el ser humano es cruel? ¿Por qué roba?
Y ha sido la discusión por muchos años. Incluso te mira la literatura judía del Segundo Templo, que es del tiempo de Jesús de Nazaret. Existen documentos que hablan del origen del mal, cómo surgió el mal, cómo el humano se convirtió en lo que es. Esas preguntas han existido desde tiempos antiguos y la escritura habla sobre eso en la narración que usted encuentra en sus manos. Y realmente, cuando leemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios, vemos la conducta del ser humano, uno se pregunta, ¿realmente es imagen de Dios? ¿Qué sucedió en el ser humano? La escritura no da mucho detalle de qué sucedió exactamente, qué pasó en la naturaleza, en la anatomía, en la conciencia, en el pensamiento humano, en el alma humana, si podemos decirlo así. La escritura no nos dice nada de eso, pero sí interesantemente nos dice que todo tuvo su origen en no obedecer, en no escuchar la voz de Dios y seguir su consejo. Y así, cuando leemos todas estas leyes, vamos a ver la misma situación. Vamos a ver que Moisés, profeta de Dios, hablando por inspiración divina, le va a dar al pueblo de Israel una serie de leyes que le dice a Moisés, si las haces, vivirás por ella. Si las haces, vivirás por ella. Eh, y vemos que la historia bíblica nos muestra de que no las hicieron, por consiguiente, muchos murieron. Y ahí es donde entra el asunto de por qué el ser humano es así. El ser humano que tiene libertad de elección, aunque yo pienso que es eh, ilusoria, porque el libre albedrío podríamos decir que es la capacidad de elegir entre una cosa y la otra sin consecuencia alguna, porque eres dueño de tu propia elección. La escritura nos dice que el ser humano sí posee de cierta forma libre albedrío, pero no nos dice que él va a ser, sus acciones son inconsecuentes, al contrario, nos dice que si hace lo correcto, vivirá el bien, y si hace lo incorrecto, vivirá el mal. Quiere decir que toda acción de libre albedrío no es tan libre, si podemos decirlo así, porque es consecuente, que hay consecuencias. Y vamos a ver en esta porción que como Moisés dice, tú tienes que ser responsable, tienes que actuar de una forma diferente. Por ejemplo, vamos a ver el capítulo 22 que dice, si ves extraviado el buey de tu hermano o su oveja, no te desentiendas de ello. Sin falta se lo llevarás a tu hermano. Si vamos a llevar a este texto y lo vamos a aplicar al pensamiento moderno, podemos decir que Moisés nos está enseñando la responsabilidad de entender que nuestro prójimo vale, que nuestro prójimo es importante y que nuestro prójimo no es solamente el individuo, sino sus bienes también. O sea, nosotros pensamos que el amor a nuestro prójimo es darle un abrazo y decirle cuánto lo quiero. Pero cuando la escritura nos enseña lo que es el amor al prójimo, la escritura nos enseña que el amor al prójimo va mucho más allá que una palabra o una acción de afección, un afecto. Eh, la escritura nos enseña que el amor al prójimo gira alrededor de actos que van contra el individuo y contra su entorno, su mundo, su medio ambiente, su propiedad, su familia, su trabajo, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a nosotros a pensar si realmente nosotros que practicamos la fe amamos realmente a nuestro prójimo. ¿Realmente hay amor hacia el prójimo cuando vemos a nuestro prójimo? Vemos, por ejemplo, eh, eh, el animal de nuestro prójimo, por usar el lenguaje bíblico, extraviado y nos hacemos el desentendido. Yo quiero mucho a mi vecino, pero eso no es problema mío, yo no me voy a envolver en eso. ¿Será así eso? Esa es la forma de, de la escritura enseñando el amor al prójimo. No, Moisés dice que tienes que ser, que tienes que velar por el bien de tu prójimo. No te puedes desentender de tu prójimo en sus aspectos de vida eh, que experimenta. Vas a encontrar el versículo 2 que Moisés dice, y si tu hermano no es vecino tuyo o no lo conoce, los recogerás en tu casa, estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se los devolverá. Yo decía ayer en la mañana, vamos a dejar eliminar la idea de que es un buey.
o una oveja. Vamos a pensar que es un billete de a 20, $20. Encontraste $20 y, lo encontré, lo voy a gastar. Es mío ahora, no es de nadie, lo encontré yo. Eso realmente es amor al prójimo. ¿Te gustaría que si a ti se te cayeran $20 del bolsillo, que alguien lo encontrase y dijese, lo encontré yo, ahora es mío, lo gasto? Eso es amor al prójimo. No me importa si el prójimo perdió, si lo necesitó para algo. Moisés dice que, no se, que el pueblo santo no se conduce así, no puede hacer eso. Moisés dice, va a estar esto en tu custodia hasta que él aparezca o tú lo busques a él y se lo devuelva. O sea, que hay un due diligence, una debida diligencia de parte de la persona que encuentra ese bien, que en el lenguaje bíblico es el buey o la oveja, podemos utilizar el lenguaje moderno, ese dinero que encontraste. Debes ser diligente en encontrar quién es el dueño de ese dinero o esperar que aparezca su dueño. Y así estarás haciendo un bien hacia tu prójimo. Y escuche bien, el maestro Nazareno dice que la ley se constituye de dos partes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el maestro Nazareno habla de amar al prójimo como a ti mismo. Ahí entra la pregunta de, ¿cómo te sentirías si te hicieran eso a ti? Que encontraran algo que es tuyo y no te lo devolviesen o no hicieran la debida gestión para devolvértelo, sino que se apropian de él y lo malgastan o lo utilizan para su beneficio. ¿Cómo te sentirías tú? Hay un principio en la escritura que se ve en toda la escritura, pero nosotros no lo conocemos porque no conocemos la mentalidad judía. Y es el principio mirá que ne mirá, medida por medida. Incluso lo vas a ver en las palabras del maestro Nazaret cuando dice, con la medida que tú midas, serás medido. Y uno piensa que cuando el maestro Nazaret dice eso, se refiere a las personas que nos están viendo. Si tú mides a una persona de una forma, el mundo que te está mirando te va a medir de esa forma también. Pero en el pensamiento judío no es así. El pensamiento judío es todo lo opuesto. El pensamiento judío dice que de la forma que tú actúes en este mundo, el cielo, el tribunal celestial, el juez del universo, va a retribuir hacia ti. O sea, que si tú eres irresponsable contra tu prójimo, el cielo hará que tú experimentes lo mismo para que sientas el mismo dolor que siente tu prójimo. De la misma forma, si haces el bien con tu prójimo, el cielo hará que tú experimentes también el bien que experimentó tu prójimo. Y bien interesante esa idea, pues nosotros pensamos que la fe es simplemente creer que Dios está ahí, que Jesús es el Señor, que viene pronto la salvación y me voy para el cielo el día de la muerte. La Escritura no nos enseña eso, la Escritura nos enseña mucho más que eso. La Escritura nos enseña cómo es una persona que teme de Dios. Nos habla de cómo se debe conducir el ser humano que tiene temor de Dios. Porque vas a encontrar que incluso hasta en los escritos nazarenos, en el Nuevo Testamento, el concepto de santidad es latente en la escritura, en el texto, a tal grado que el autor de la carta a los Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la santidad no es un aislarse de la sociedad y vivir en un mundo aislado de la realidad. La santidad no es vestirse de blanco o hacer largas oraciones. La santidad es una conducta que muestre con las acciones eso que se define como santidad. Y obviamente la escritura es la que define qué es ser santo o no. Ser santo no es estar afeitado, porque la doctrina de mi congregación, el hombre no puede tener barba. Ser santo no es vestirse de blanco, porque la doctrina de mi congregación dice que hay que vestirse de blanco. Ser santo no es hacer largas oraciones o tener la Biblia debajo del brazo o escuchar el sermón. Ser santo es una conducta, una acción, una forma de proceder en la vida. Y Moisés habla en estas cosas que para nuestra mentalidad moderna, bueno, a mí no sé, Moisés estaría hablando entonces si se pierde el buey y el asno. Obviamente está hablando de cosas que el israelita puede entender, pero siempre está transmitiendo el mismo principio que trasciende los tiempos. ¿Qué debes hacer cuando tú encuentres algo que no es tuyo? Y, y vamos a ver que Moisés dice en el versículo 3.
que es lo que llevo rato mencionando, que ahora lo vas a ver con más claridad. Así también harás con tu asno, así también harás con su vestido, harás con cualquier cosa que tu hermano pierda y tú la encuentres. O sea que no se limita simplemente a lo que él mencionó, sino que abarca todos los aspectos del prójimo. Y mire cómo cierra las palabras de Moisés. No podrás desentenderte de ellas. Esto es impactante porque Moisés está diciendo que, que tú no puedes pensar que porque esto no tiene que ver contigo, no es tuyo, no de otra persona, pues no te va a importar qué le pase a eso. No. Moisés dice, no te puedes entender de ellas. A mí me llama mucho la atención decir este texto de Moisés, porque cualquier persona podría decir, pero es que Moisés le está hablando a Israel y nosotros no somos Israel, somos los gentiles. Y usted tiene un punto bien grande, sí, es muy cierto. Moisés le está hablando a Israel porque Israel fue llamado a ser un pueblo santo. Pero ¿acaso los gentiles que fueron llamados por medio del Espíritu de Dios a través de la predicación de la fe, también no son llamados a ser santos? No encontramos en las cartas paulinas constante exhortación de parte de Pablo de cómo deben los gentiles conducirse en el mundo hasta la venida del Mesías. Y si a usted también le pasa por la mente eso de la ley fue abrogada, fue abolida. Yo tengo que decirle que eso no lo enseña el maestro Nazaret. Que usted podrá encontrar eso en los textos de Pablo, pero está tomando el espectro general de la palabra ley y no entendiendo el sentido particular a lo que Pablo se refiere. Porque, por ejemplo, si vamos al capítulo 5 de Mateo, vas a encontrar que Jesús de Nazaret, hablándole a esa generación, le dice, no piensen que yo vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Ahí está, Joseph, él cumplió la ley. Pero miren el próximo versículo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y yo le hago una pregunta, ¿el cielo y la tierra todavía existen ante sus ojos? Es el mismo cielo y tierra que estaba presente en el tiempo en que Jesús Nazaret estuvo presente. Y el mismo cielo y tierra que estaba presente en el tiempo que Moisés estaba presente, que es el que recibe la ley. Así que el Mesías está diciendo que nada de lo que está escrito en la ley de los profetas va a pasar por alto hasta que se cumpla. Pero debe pasar el cielo y la tierra. Y va a encontrar el libro de Revelaciones que se habla de un nuevo cielo, una nueva tierra, que entonces podríamos decir en ese nuevo cielo y la nueva tierra que toda la ley se ha cumplido. Entonces vas a encontrar al maestro Nazaret decir, por tanto, cualquiera que suprima uno de estos solos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mira qué interesante. El maestro Nazaret dice que el que hable de una forma, el que reduzca el valor de los preceptos que se encuentran en la ley de Dios, será considerado en el reino de Dios pequeño. Pero el que los practique y los enseñe, qué interesante, no solamente enseñarlos, sino ponerlos por obra. Porque el que los enseñe y no los practique es llamado hipócrita. Es lo que el maestro Nazaret señala en el capítulo 23 de Mateo, que dicen y no hacen. Eso es lo que es un hipócrita, que dice y no hace. El maestro Nazaret dice que cualquiera que los practique y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. A esa generación que está escuchando el maestro Nazaret, le está diciendo eso. Y es muy interesante porque si nosotros somos discípulos del Mesías, estas palabras del Mesías deben calar profundamente en nuestra conciencia. No importa que seamos gentiles, realmente si queremos ser discípulos del Mesías, debemos preguntarnos, ¿cómo actuaría el Mesías en una situación como esta? Me encontré $20 en el piso caminando por la acera. Me los echo al bolsillo y hago como si él se los echará al bolsillo y hará como si nada pasó. O los tendrá en custodia y buscará diligentemente una gestión de buscar su dueño y devolvérselo.
porque tal vez esos $20 eran lo único que tenía esa persona y era lo que necesitaba para comer hoy. Y usted, por actuar negligentemente o irresponsablemente y decir esto no tiene nada que ver conmigo, le está privando del alimento a un ser humano. Y con esto quiero cerrar. El maestro Nazareno, versículo 20, dice unas palabras muy impactantes que nosotros como discípulos de él, si practicamos realmente la fe, debemos tomar en cuenta. Y él dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. O sea, esta idea de que yo hago una confesión de fe y todo está resuelto, no está en la mente de los autores de los textos sagrados. La confesión de fe es una acción de arrepentimiento y un retorno a Dios, y ese retorno trae consigo el deber de proceder con una conducta adecuada. Así que es muy importante que usted entienda que la escritura fue dada a una generación diferente a la nuestra, pero sus ideas trastocan los tiempos, y si nosotros realmente caminamos en la fe, debemos tenerlo en cuenta. No sea que el Mesías regrese y nos coja vestidos inadecuadamente. No tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por este espacio y espero estar con ustedes la semana próxima en otro comentario más de la Sagrada Escritura. Les hablo el More Joseph. Que tengan buena semana. Shalom.